Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes en nuestro tercer capítulo sobre el don de ciencia. Vamos a hablar hoy acerca de las cuatro realidades, los cuatro ámbitos de revelación. Voy a hablar cuatro llaves, voy a darte hoy para saber cuando estás operando de manera forense en lo profético. El don de ciencia, normalmente, quiero explicar esto, en el ámbito del espíritu, muy poca gente tiene la enseñanza o muy poca gente ha escuchado, por no decir ninguno, explicando acerca de cómo vamos transicionando, cómo vamos creciendo en la revelación profética. No todos comenzamos siendo profetas y no todos comienzan siendo profetas. No todo el mundo comienza fluyendo de la misma manera en el ámbito profético, pero sí podemos garantizar que si vamos caminando y somos constantes en el ámbito del espíritu y desarrollamos el carácter, esto nos va a llevar y nos va a transicionar de una forma a otra. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, literalmente, que tenemos diferentes formas de operar. Están los dones que vienen por el Espíritu, está el llamado o los ministerios que vienen por el Señor Jesús, y están también las operaciones proféticas. Cualquiera de estos tres niveles en los que tú puedas acceder o puedas operar están dentro de tu funcionamiento, de tu funcionalidad en el ámbito espiritual. Pero la gente, lo que no nos explica, los maestros proféticos no explican, casi nadie, acerca de cómo vamos transicionando, cómo comenzamos en un don. Creo que al único que escuché hablando un poco sobre eso fue a Jonathan Welton. Pero muy pocos hablamos acerca de cómo desde un don podemos transicionar a una operación profética. Es decir, yo he escuchado profetas decir que tu don, tú no puedes operar todo el tiempo en tu don porque entonces no sería un don. El don es una herramienta y no todo el tiempo tú estás utilizando la misma herramienta. Y yo estoy totalmente de acuerdo en un punto con eso, porque hay otra área donde creo profundamente que podemos ir transicionando, podemos ir creciendo de manera profética, de manera espiritual y sobrenatural. Podemos ir creciendo en el ámbito del espíritu. ¿Cómo es esto? Que podemos comenzar en un don, podemos crecer hacia un ministerio y después desarrollarnos hasta que eso se convierta en una operación. Lo podríamos ver como una especie de triángulo. En el primer punto del triángulo estamos operando en el don, en el segundo punto del triángulo estamos operando en el ministerio y en la parte más alta del triángulo estamos funcionando en una operación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Número uno, los dones en griego se llaman carismas, que es como una especie de herramienta o un regalo que tú recibes. Mientras tú vas creciendo en tu regalo, ese regalo va desarrollando a tal nivel que se convierte en un oficio. Y esa palabra es la palabra diaconía, se convierte en una diaconía dentro de ti, en un desarrollo de oficio. Y por último, en el tercer nivel, eso se convierte en lo que es un energema, en una operación constante del Espíritu en tu vida. Por ejemplo, si usted mira profetas de la antigüedad, usted mira hombres de Dios como Ezequiel, como Jeremías, ellos comenzaron en un don, comenzaron escuchando la voz de Dios, Dios los comenzó a desarrollar en un don y del don crecieron y fueron funcionando y fluyendo a convertirse en un oficio ministerial. Y hasta que al final de su vida murieron haciendo lo que habían comenzado a hacer desde el principio, que era operar en su llamado, operar en su ámbito, operar en su realidad. Igualmente, hoy usted puede crecer, comenzar en el don de ciencia, extenderse hasta funcionar en el oficio que Dios lo ha llamado a hacer, sea como evangelista, como un evangelista profético, sea como profeta de oficio, sea como apóstol, pero comienza con un don. El don es la base, es como el esquema básico en donde usted puede funcionar hasta luego fluir en el oficio y por último que eso sea una funcionalidad constante en su vida. Que cada vez que usted lo invite, por ejemplo, yo conozco profetas en Latinoamérica que usted lo invita y sí o sí ellos profetizan. Sí o sí ellos llaman por nombre. Sí o sí ellos operan de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque ellos ya no son un ministerio de profetas. Ya ahí hay una operación del Espíritu en la vida de ellos. Si tú miras profetas, por ejemplo, como Virgen Vargas en los 90, te das cuenta que su ministerio era un ministerio que
siempre había profecías, revelación, milagros, porque ya en ella era una ley, era la regla, no era la excepción a la regla, como en algunos ministros, era la regla esa forma de operación. Ahora bien, 4 formas de medir que yo estoy operando en el don de ciencia, que es nuestro tema de hoy. Las 4 formas que yo puedo definir para poder hacerlo son estas. Cuando operamos en los cuatro niveles de lo que es una profecía forense, una profecía por evidencia. En la profecía forense existen cuatro llaves, 4 ángulos en los que podemos situarnos para mirar. Número 1, identificación. En la primera llave, la llave de la identificación. ¿Cuál es la identificación? Que cuando estamos operando en el espíritu profético o en la unción profética, Dios va a revelar nombres. Dios va a traer la información y detalles de cómo identificar a una persona. Aunque lo único a través de lo cual tú puedes identificar no es solamente un nombre, porque tú puedes identificar a una persona a través del número de hijos que tiene o a través de su matrimonio, como lo hizo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Cristo identificó la vida de la mujer, o sea, habló de una realidad que estaba en la vida de la mujer, pero fue identificativo. Tú puedes identificar a alguien por una profesión y eso te da la revelación, el detalle de que tú estás operando en identificación profética. Ahora hay una segunda realidad, un segundo nivel de identificación, que es a través de fechas. Cuando normalmente un profeta está operando, una de las formas es a través del nombre, pero otra de las formas de que yo puedo medir que estoy en una profecía forense, es decir, las cuatro áreas que son necesarias para que la profecía sea forénsica, y eso es hasta profesionalmente. Cuando un científico forense está haciendo un levantamiento en un lugar o en la escena del crimen, hay 4 cosas que tienen que estar ahí obligatoriamente. Número 1, cuando tú vas inclusive a hacer una denuncia policial. Número 1, nombre. Número 2, tiempo, es decir, no solamente el nombre de las personas que están implicadas o el nombre de la persona que recibió el daño, sino también tienes que tener dentro el tiempo en el que está pasando. El tiempo es básico porque toda realidad dentro de esta dimensión tiene tiempo, tiene espacio y tiene persona. Segunda cosa, entonces, es tiempo. Cuando yo estoy llamando a alguien por nombre, digo, estoy hablando con alguien de nombre Marta. Pueden haber 4 Martas, pero yo digo, esta Marta nació el 9 de febrero. Allí, cuando estoy hablando del 9 de febrero, en el acto lo que estoy haciendo es que estoy hablando del tiempo, o sea, del protocolo de fecha, vamos a decirlo de esta manera, el protocolo de tiempo. Tercera cosa que tiene que estar, no solamente nombre, no solamente fecha, sino que también tenemos que traer a la realidad el episodio de lo que está pasando, es decir, con quién está pasando, qué es lo que está pasando realmente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de Marta, que nació el 9 de febrero, entonces tengo que hablar de lo que está pasando con esa persona. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué Dios me está revelando el nombre? ¿Por qué Dios me está revelando que nació el 9 de febrero? Esa Marta que nació el 9 de febrero ahora mismo está enferma de cáncer, está en su casa, ella vive en una ciudad de México. Entonces ya ahí yo entro en la cuarta llave que estoy dando hoy, el cuarto nivel para medir que Dios está hablando de alguien o que estoy operando en la palabra de ciencia, que es lugar, contexto de lugar. Es decir, las 4 cosas que yo necesito para medir que una profecía es forense es, número 1, identificación, nombres. Número 2, tengo que saber la fecha, es decir, tengo que saber el tiempo, contexto temporal. Número 3, contexto episódico, es decir, qué es lo que está pasando con esa persona. Y número 4, contexto de lugar, el lugar donde está domiciliada esa persona o el lugar en donde está ocurriendo el hecho. Entonces, en el ámbito espiritual, así mismo como en el ámbito profesional de los forenses, esas son las 4 cosas para poder medir que estoy hablando de parte de Dios, que estoy hablando en el don de ciencia. No necesariamente tienes que tener las 4 cuando estás operando, puedes tener 1 o 2, o normalmente para que sea aceptada tienen que haber 2 o 3, porque la Biblia dice en el libro de Mateo que por 2 o 3 testigos sea dicha cualquier cosa. Es decir, los testigos, estas formas de operación son los testigos de que yo estoy hablando de parte de Dios de manera precisa, de manera profunda, de manera certera. Entonces, en este ámbito,
Cuando tenemos contexto de nombre o identificación, contexto temporal, contexto de lugar y contexto episódico, es decir, cuál es el lugar en donde se está desarrollando el hecho y cuál es el hecho en sí mismo. Así se va abriendo. Esta clase que le estoy dando hoy es una clase realmente de nivel intensivo para nuestra escuela de profecía por evidencia, pero es necesario que usted lo escuche para que sepa, porque hay muchas cosas que tenemos que todavía estudiar y desarrollar para crecer en este don que es tan poderoso como el don de ciencia. Tú necesitas recibir impartición, adiestramiento y crecer en esa área del espíritu, poder correr un poquito más lejos en tu don, en tu llamado. Y eso va a hacer también que no solamente puedas crecer a nivel espiritual, sino que interiormente tu ser va también a conectarse con esta área de la revelación. Hay algo que quiero que sepas. Y es que cuando tú dirás, pero profeta, ¿y cómo es posible que cuando yo esté profetizando yo pueda ver nombres, fechas, lugares, situaciones? ¿Cómo es posible que yo pueda ver esto? Por el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu todo lo escudriña, inclusive lo profundo de Dios. Cuando yo hablo del Espíritu, hay algo que yo voy a tener que enseñar en algún punto, aunque no puede ser que no sea ahora, y es sobre lo que es el Espíritu y la imaginación. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree que la imaginación está fuera del espíritu, y realmente la imaginación es el espíritu. Entonces, cuando tú vas creciendo, tu espíritu se desarrolla, tu imaginación se desarrolla. Eso que está dentro de ti comienza a hablarle a tu mente inconsciente y tú puedes profetizar certeramente. Es decir, que todo esto es posible, pero lo voy a seguir enseñando en una próxima clase. Así que espero que esto haya sido de gran bendición para ti, lo que hemos enseñado el día de hoy, y que tú puedas seguir creciendo y abundando en la revelación profética. Quiero orar por ti, Padre. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús por lo que estás haciendo en la vida de tus hijos. Gracias por lo que estás liberando en esta hora, esa activación profética y sobrenatural que nos va a llevar aún más lejos en el espíritu. Oro por cada persona que me escucha, que me ve en diferentes partes del mundo. No importa dónde estés, la mano de Dios puede alcanzarte allí. No importa si estás en México, Guatemala, Perú, Chile. No importa si estás en Ecuador o en España o en Estados Unidos. Allí la mano de Dios te alcanza. Declaro en el nombre de Jesús que tus dones comienzan a crecer, tus oídos espirituales se comienzan a abrir y tú te comienzas a expandir a lo próximo de Dios en tu vida. Que tú comienzas a crecer, a dimensionar y a fluir en lo que Dios ha dicho acerca de tu vida. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Si quieres ser parte de la Escuela Profética Global o la Escuela Profética Intensiva de Profecía Forense o Profecía por Evidencia, puedes escribirnos al 1857-228-6714 o www.escueladeprofetasglobal.org. No te pierdas ser parte de esta comunidad profética. También quiero invitarte este próximo 4, 5 y 6 de octubre. Vamos a tener nuestra cumbre profética global, Global Prophetic Summit, en la ciudad de Santiago, República Dominicana. Vamos a estar allí en el Centro de Convenciones UTESA. Así que si estás en diferentes partes del mundo, no importa, puedes venir por el aeropuerto de Santiago o el de Santo Domingo y vamos a recibirte para que puedas ser parte de esta fiesta profética y puedas crecer aún más. La Biblia dice que cuando los profetas se reunían en Nayot junto con Samuel, allá había activación, allá había cambio de vida, y esto es lo que Dios nos está hablando. Esto va a ser como una compañía de profetas y vamos a impartir, a ministrar, a crecer en los dones, y yo sé que muchos de ustedes van a cambiar su vida, así que no te pierdas ser parte de esto que va a ser en el mes de octubre, 4, 5 y 6 de octubre 2024, una cita en la República Dominicana. Dios te bendiga. Shalom.